Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Ya saben que aquí en este espacio nos encanta hablar de libros que nos hacen sentir cosas, que nos transportan a otros mundos y sobre todo, que nos dejan pensando duas después copyright ese de haberlos terminado. Y hoy precisamente les traigo una selección superíndice 3N que su copyright que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las historias de amor adictivas, esas que te roban el sueño más menos o, te hacen suspirar y te dejan con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Pero ojo, no solo son historias de amor, también copyright N son historias de fuerza, de superación superíndice 3N, de personajes que te inspiran a ser mejor cada día. Asu que prepul rense una taza de cafú copyright, u superíndice 3 nansece u superíndice 3 modos y a compu, u con diéresis más menos en este viaje literario. Antes de empezar, y como siempre les digo, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales, llenos de recomendaciones literarias, debates interesantes y mucha diversión superíndice 3N. Vamos, un clic no les cuesta nada y a mí me ayudan un monto superíndice 3N. Además de ese, a su serugune los primeros en enterarse de todas las novedades y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Bien, ahora vamos al grano. Hoy quiero hablarles de 3 libros que en mi opinión superíndice 3N, son una combinación superíndice 3N perfecta de romance adictivo y personajes femeninos fuertes que te inspiran. No son necesariamente los únicos que existen, por supuesto, pero son 3 que me marcaron particularmente y que creo que a ustedes también copyright N les gustaron N mucho. Antes de sumergirnos en cada uno de ellos, quiero hablar brevemente sobre lo que considero que hace que un libro sea adictivo y por qué es tan importante encontrar personajes femeninos fuertes en la literatura. Para mí, un libro adictivo es aquel que te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta la última. Es ese libro que te hace perder la noción superíndice 3N del tiempo, que te obliga a leer solo un capítulo de ese a pesar de que sabes que tienes que madrugar al día siguiente. Es aquel que te hace sentir, que te emociona, que te hace reír a carcajadas y llorar a moco tendido. Es el libro que te acompaña más menos en el colectivo, en la sala de espera del mu copyright dico y en la cama antes de dormir. En resumen, es el libro que se convierte en tu mejor amigo durante unos días o semanas. Pero ¿qué copyright hace que un libro sea adictivo? Creo que la respuesta es compleja y multifacu copyright tica, pero algunos de los ingredientes claves son una trama bien construida, personajes interesantes y creíbles, un ritmo narrativo dinámico y un estilo de escritura que te enganche. Además, creo que es fundamental que el libro te haga sentir algo, ya sea alegría, tristeza, miedo, esperanza o amor. Porque al fin y al cabo la literatura es una forma de conectar con nuestras emociones y de explorar la condición superíndice 3N humana. En cuanto a los personajes femeninos fuertes, creo que son esenciales en la literatura porque nos ofrecen modelos a seguir, nos inspiran a ser mejores personas y nos muestran que las mujeres somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Un personaje femenino fuerte no es necesariamente una superheroína o una guerrera invencible. Puede ser una mujer común y corriente que enfrenta sus propios desafíos con valentua, determinación superíndice 3N y resiliencia. Puede ser una madre que lucha por sus hijos, una estudiante que persigue sus sueños más menos os, una empresaria que desafía los estereotipos o una anciana que comparte su sabiduría con el mundo. Lo importante es que sea una mujer que se mantenga fiel a sí misma, que defienda sus valores y que no tenga miedo de alzar su voz. Ahora después copyright S de esta breve introducción superíndice 3N, vamos a sumergirnos en los 3 libros que les tengo preparados para hoy. Empecemos con el primero, Eleanor Oliphant estuvo perfectamente bien de Gail Neyman. Su copyright que el título es un poco largo pero no se dejen intimidar. Esta novela es una joya. Eleanor es una mujer peculiar, digamos que un poco antisocial, que vive una vida muy rutinaria y solitaria en Glasgow. Trabaja en una oficina, tiene una vida predecible y su fin de semana consiste en comer pizza congelada y hablar con su madre por telu copyright fono, una madre que, por cierto, es bastante tu superíndice 3 sica. A primera vista, Eleanor no parece ser una protagonista muy romántica o inspiradora, pero aún radica precisamente la magia de esta historia. Al principio, Eleanor puede resultar un poco difícil de entender.
Es directa, a veces incluso grosera, y parece no importarle lo que los DMU-S piensen de ella. Pero a medida que avanzamos en la lectura, vamos descubriendo las capas de Eleanor, sus traumas pasados, sus inseguridades y su lucha por encontrar un lugar en el mundo. Descubrimos que su peculiar comportamiento es una forma de protegerse del dolor y de la soledad. Y es en esa lucha donde encontramos su fuerza, su resiliencia y su capacidad de amar, a pesar de todo. El romance en esta novela no es el típico encuentro casual y flechazo instantáneo. Es una conexión superíndice 3n que se construye lentamente a través copyright S de la amistad, la comprensión superíndice 3n y la aceptación superíndice 3n. Eleanor conoce a Raymond, un compau más menos héroe de trabajo que, a pesar de ser muy diferente a ella, se preocupa por su bienestar y la ayuda a salir de su caparazo superíndice 3n. La relación superíndice 3n entre Eleanor y Raymond es tierna, divertida y profundamente conmovedora. Y es precisamente esa autenticidad lo que hace que esta historia sea tan adictiva y conmovedora. Eleanor es un personaje que te roba el corazón superíndice 3n, te hace reír, te hace llorar y te recuerda que todos tenemos nuestras propias batallas, pero que siempre hay esperanza para encontrar la felicidad. Es un personaje que te enseña más menos a que la amabilidad y la compasión superíndice 3n pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Es un personaje que te inspira a ser Moon ese autocopyrightico, a abrazar tus rarezas y a no tener miedo de mostrarte tal como eres. Si buscan una historia de amor diferente, una historia de superación superíndice 3n personal y una protagonista que les deje una huella imborrable, Eleanor Oliphant es tú perfectamente bien, es una excelente opción superíndice 3n. Además, la novela aborda temas importantes como la soledad, el aislamiento social, el trauma infantil y la salud mental, de una manera sensible y realista. Es un libro que te invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión superíndice 3n humana y de la empatia. El segundo libro que quiero recomendarles es La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Esta novela es una verdadera maravilla, una mezcla de fantasía, reflexión superíndice 3n y, por supuesto, romance. La historia sigue a Nora Sid, una mujer que, al sentirse abrumada por el arrepentimiento y la desesperación superíndice 3n, decide quitarse la vida. Pero en lugar de morir, Nora se encuentra en una biblioteca mágica, donde tiene la oportunidad de vivir todas las vidas posibles que podría haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes. Imagúnense la cantidad de posibilidades: podría haber sido una estrella de rock, una glacius superíndice 3 loga, una esposa feliz, una madre exitosa. Nora tiene la oportunidad de explorar todos esos caminos y ver Zeus superíndice 3 mo ha sido su vida en cada uno de ellos. Al principio, Nora se siente abrumada por la cantidad de opciones y se dedica a probar diferentes vidas, buscando la que la haga feliz. Pero pronto se da cuenta de que ninguna vida es perfecta y que todas tienen sus propios desafíos y dificultades. Y es en ese viaje introspectivo donde Nora descubre el verdadero valor de la vida, la importancia de aceptar nuestros errores y la belleza de las pequeñas menosas cosas. El romance en La Biblioteca de la Medianoche es sutil pero poderoso. No es el foco principal de la historia, pero es tú presente en cada una de las vidas que Nora explora. A través copyright S de esas relaciones, Nora aprende sobre el amor, la copyright vida, el compromiso y la importancia de conectar con los DMU-S. En algunas vidas, encuentra el amor verdadero en una pareja estable y feliz. En otras experimenta la tristeza de la copyright vida y el dolor del desamor. Pero en todas ellas aprende algo valioso sobre sí misma y sobre lo que realmente quiere en la vida. Y es precisamente ese aprendizaje lo que la ayuda a encontrar la fuerza para seguir adelante y a elegir la vida que realmente quiere vivir. Nora es un personaje que te inspira a reflexionar sobre tus propias decisiones, a perdonarte a ti mismo y a encontrar la felicidad en el presente. Es un personaje que te recuerda que la vida es un regalo y que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Es un personaje que te enseña más menos a que la felicidad no se encuentra en la perfección superíndice 3n, sino en la aceptación superíndice 3n y en la gratitud. Si buscan una historia que les haga pensar, sentir y son más menos ar, La Biblioteca de la Medianoche es una lectura obligada. Además, el libro te recuerda que la perfección superíndice 3n no existe y que cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar al mundo. Te invita a abrazar tus imperfecciones y a celebrar tu individualidad. Finalmente quiero hablarles de la canción superíndice 3n de Aquiles de Madeline Miller.
Su copyright que este libro es un club psicomoderno y que probablemente ya lo han escuchado mencionar un montu superíndice 3n de veces, pero es que realmente se merece toda la atención superíndice 3n que recibe. Esta novela es una relectura del mito de Aquiles y Patroclo contada desde la perspectiva de Patroclo. La historia es una oda al amor, la amistad, el honor y el sacrificio. La relación superíndice 3n entre Aquiles y Patroclo es una de las más hermosas y conmovedoras que he leído en mi vida. Es un amor incondicional, que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Desde que se conocen de New más menos os, Aquiles y Patroclo establecen un vínculo profundo y duradero. Aquiles el semidiu superíndice 3s, el guerrero invencible, encuentra en Patroclo un confidente, un amigo y un amante. Patroclo el joven exiliado, encuentra en Aquiles su refugio, su amor y su razón superíndice 3n para vivir. Madeline Miller logra crear personajes complejos, con motivaciones claras y emociones intensas. Aquiles es un semidiu superíndice 3s, un guerrero invencible, pero también copyright n es un hombre con sentimientos, con miedos y con deseos. Patroclo es un joven exiliado, que encuentra en Aquiles su refugio, su amor y su razón superíndice 3n para vivir. Juntos se enfrentan la guerra de Troya, la muerte y el destino. Y es en medio de esa tragedia donde su amor se fortalece y se vuelve eterno. La prosa de Madeline Miller es exquisita, copyright-tica y evocadora. Te transporta a la antigua Grecia y te hace sentir parte de la historia. La descripción superíndice 3n de los paisajes, de las batallas y de las emociones de los personajes es tan vívida que te sientes como si estuvieras allí, presenciando los hechos. La canción superíndice 3n de Aquiles es una historia que te rompe el corazón superíndice 3n, pero también copyright n te llena de esperanza. Te recuerda que el amor verdadero existe, que la amistad es un tesoro invaluable y que vale la pena luchar por lo que crees. Los personajes son inspiradores en su dedicación superíndice 3n y lealtad. Si buscan una historia de amor con diéresis copyright pica, una historia de guerra y heroísmo y una prosa exquisita, la canción superíndice 3n de Aquiles es el libro perfecto. Pero prepúrense para llorar, porque les aseguro que van a necesitar más menos vuelos. Además la novela te invita a reflexionar sobre la naturaleza del destino, la importancia del honor y el poder del amor para trascender la muerte. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado y que se animen a leer alguno de estos libros. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias y que hay muchísimas otras historias de amor adictivas y personajes femeninos fuertes que vale la pena descubrir. Lo importante es encontrar aquellas historias que nos conecten, nos inspiren y nos hagan sentir algo. No tengan miedo de explorar diferentes copyright-neros y autores, y de salir de su zona de confort literaria. Porque al fin y al cabo la lectura es una aventura que nunca termina. En resumen, hoy hablamos de 3 libros que combinan romance adictivo con personajes femeninos y relaciones inspiradoras. Eleanor Oliphant estuvo perfectamente bien, una historia de superación superíndice 3n personal y amor incondicional. La biblioteca de la medianoche, una reflexión superíndice 3n sobre la vida, el arrepentimiento y las segundas oportunidades, y la canción superíndice 3n de Aquiles, una epopeya de amor, guerra y sacrificio. 3 libros muy diferentes entre sí, pero que comparten un mismo hilo conductor, la capacidad de emocionarnos, inspirarnos y dejarnos pensando mucho tiempo después copyright ese de haberlos terminado. Y lo muy ese importante, los 3 libros nos demuestran que el amor puede encontrarse en los lugares muy ese inesperados y que la fuerza reside en la vulnerabilidad y la autenticidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que leer es una de las mejores formas de viajar, de aprender y de conectar con nosotros mismos. La literatura nos abre las puertas a otros mundos, nos permite ponernos en la piel de otros personajes y nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la condición superíndice 3n humana. Así que no dejen de leer, de explorar y de descubrir nuevas historias que les hagan vibrar. Ahora, me encantará saber les son sus libros de romance adictivos y personajes femeninos fuertes favoritos. Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus recomendaciones y aprender de sus gustos. Q copyright n sabe, tal vez en un superíndice 3 vídeo hable de alguno de los libros que ustedes me sugieran. Además si tienen alguna pregunta o comentario sobre los libros que menciono copyright hoy,
no duden en dejarlo en la sección superíndice 3N de comentarios. Siempre estoy dispuesta a charlar sobre libros y a compartir mis opiniones con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por los libros. Un like, un comentario y una suscripción superíndice 3N hacen la diferencia. Anúmense a darle clic a esos botoncitos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con Mood S recomendaciones literarias y Mood S conversaciones interesantes. Hasta la superíndice 3 Sima y felices lecturas. Y recuerden, nunca dejen de más menos ar con los ojos abiertos a trabu copyright S de las pub Guinness de un buen libro.